Muy bienvenidos a todas y todos a este podcast llamado En la Zona de Soporte, un podcast donde queremos acercar a los traders y a los interesados en el mundo financiero con traders, inversionistas y personas relacionadas a este mundo, ¿cierto? Tan interesante y tan importante. Hoy en día tan lleno de humo, ¿cierto? O de falsedades, en las cuales queremos desmentir algunas cosas y también ayudar, ¿cierto? A la comunidad a que se pueda acercar, ¿cierto? A personas que realmente saben o pueden aportar al menos con sus conocimientos. Este podcast se ha caracterizado en los últimos dos capítulos por traer profesionales que han demostrado conocimiento, ¿cierto? Y que les pueden entregar un poco de valor, ¿cierto? A sus comunidades y también a la comunidad de LibreX o de mi canal de YouTube. Y esta vez tenemos un invitado muy especial. Este invitado se llama Kevin Carvajal Herrera, un trader independiente especializado en el comercio de divisas, con más de 7 años de experiencia en el análisis técnico y la gestión de riesgo. Kevin ha desarrollado estrategias avanzadas que le han permitido destacarse en el mundo del trading. Así que, bienvenido Kevin, un placer tenerte con nosotros. Vale, muchas gracias Javier. Primero que nada, darle también gracias a tu comunidad. Espero que la pasemos bien, que disfrutemos, que aprendamos y poder aportar el mayor valor posible en la menor cantidad de tiempo. Súper, muchas gracias Kevin. Entonces, para que no hagamos esperar más a la gente, te quiero preguntar, primero que todo, que nos cuentes sobre ti. Queremos saber cómo llegaste a este mundo del trading, quién eres obviamente y qué es lo que te atrapó de él. Bueno, eh, muy buena pregunta. Cuando comencé en el mundo del trading, realmente fue así. Lo vi en internet, me empezó a aparecer publicidad, yo quería emprender, estaba a la par terminando mi carrera de técnico de construcción y empecé a meterme en lo que es Forex. Forex y empecé a meterme de a poquito y hasta que de repente me picó más el bichito, dije yo quiero ser un profesional de esto y bueno, empecé a estudiar de manera completamente informal y tampoco obviamente me da vergüenza decirlo que todos los conocimientos que he adquirido hasta ahora han sido por cuenta propia y también por tomar algún curso que otro, alguien me llamó la atención y quise aprender con él y así fue incorporando conocimiento. Súper, entonces podríamos decir que tú empezaste como típico videos en YouTube, ¿cierto? Algún curso por allá, otro curso por acá, algo así. Exacto, comencé exactamente así y me empecé a meter de a poco. Recuerdo que los primeros videos que vi, bueno, yo comencé con todo esto también de cuando me captaron para el mundo del trading. Me acuerdo que está ahí Marques Live, que era esta empresa Ah, no antigua. te puedo Sí, creer. sí, por supuesto. Yo empecé igual. Exacto, empecé ahí, me captaron y empecé a aprender ahí, entonces mis bases básicas fueron ahí. A todo esto, después obviamente me salí y empecé a aprender por otras fuentes. Ese fue como mi primer acercamiento más o menos como intenso y después obviamente fui avanzando en el camino y empecé a adquirir mucho más conocimientos todos por fuera. Súper, oye, qué coincidencia. Yo también empecé en iMarkets Live se llama, después fue Sí, I Am Mastery, ¿cierto? sí, exacto. Claro, todo era, bueno, para que la gente que no sepa, en su tiempo era como lo más popular en temas de network marketing, ¿cierto? Y negocios digitales. Y te enseñaban trading, pero en realidad el negocio iba más por el lado de meter gente y temas de afiliados. Y en realidad lo que te enseñaban de trading era como lo típico que uno encuentra en YouTube, ¿cierto? Y en todos lados, ¿cierto? Así que mira qué coincidencia y qué impacto tuvo iMarkets Live en todos nosotros. Súper, entonces entendimos de que tú empezaste como todo, ¿cierto? Sin ningún mentor en particular, ¿cierto? 100% autodidacta. Sí. ¿Cuánto tiempo, ¿cierto? Desde que empezaste te tomó comenzar a tener resultados consistentes? Uf, mira, el primer año obviamente uno cree que ya la hizo, o sea, tus conocimientos son muy básicos, o sea, son muy demasiado básicos, pero uno cree que sabe mucho. El segundo año, por ejemplo, lo que ocurrió fue que ya más o menos tenía un conocimiento general de estrategia y veía e interpretaba el mercado de manera completamente subjetiva. O sea, intentaba buscar patrones e intentaba operar. Y mi segundo año pasé dos o tres pruebas de fondeo en ese tiempo. Bueno, después esa empresa de fondeo nunca terminó como de darme el capital y todo eso. Fue un tema, un problemita que tuve ahí. El tercer año tenía una cuenta personal interesante de ahorros y empecé a operar.
Y ese año recuerdo que saqué un 20 y tantos % anual, yo me sentía súper contento, pero ¿cuál fue el tema? Bueno, iba súper, de hecho empecé el año mal, o sea, tuve 3, 4 meses en los cuales perdía, porque mi estrategia era basada, por ejemplo, en muy pocos pips de stop loss, y quería siempre buscar potenciales muy amplios, entonces que perdía mucho, pero cuando ganaba intentaba recuperar todas esas pérdidas. Súper. Y bueno, me mantuve así, como te digo, o sea, fueron 6 meses, o sea, que yo perdía, y yo quería ver hasta dónde me podía hundir, porque yo lo veía como un aprendizaje, ¿sabes? Y bueno, llegó más o menos octubre por ahí, yo ya sabía análisis fundamental, yo ya sabía ciertas cosas, y me tocó la varianza positiva de meterme a unos fundamentales volátiles. No sé si habrá sido, fue como un poquito de suerte y un poquito de conocimiento a la par. Recuerdo que fue que pude entender muy bien el contexto de la Reserva Federal y entender hacia dónde se iba a dirigir el dólar. Y dejé unas fichas grandes ahí, o sea, unas fichas en las cuales gané ratios muy grandes, como te digo, o sea, después de pérdidas, tuve ratios, unos 4 o 5 ratios muy grandes, los cuales me hicieron recuperar todo y quedar positivo. Y fue hasta el final de año en el cual dije, ya, o sea, ya sé operar fundamentales, ya la hice, o sea, ya sé interpretar cuando el Banco Central hace tapering, cuando sube la tasa, cuando baja la tasa, me sentía así súper pro. Llegó el Banco Central de Nueva Zelanda, el Banco Central da reuniones cada 4 meses, 3 meses aproximadamente. La primera fue como por noviembre aproximadamente y me metí y dije, el Banco Central en ese momento, imagínate, todos los bancos centrales estaban subiendo tasas de interés y este Banco Central dijeron que iba a subir 25 puntos básicos la tasa y subió 50. Entonces había que comprar dólar de Nueva Zelanda. Era evidente que había que comprar. O sea, fundamentalmente hablando. Bueno, compré. Dije, esto va a subir fundamentalmente, entonces voy a armar posiciones en compra. En caso de que eso suba, ya voy a ganar todas estas operaciones. Aunque perdiera y tuviese un stop loss ahí más o menos, caí, como te digo, en estos secos que uno comete psicológicamente. Va a subir y nunca subió. Y ahí quemé gran parte de mi capital. O sea, no del capital personal, sino de las ganancias. No perdí plata realmente, o sea, ahí perdí y después me tocó otro fundamental similar y dije, tiene que subir, porque el Banco Central está subiendo las tasas muy agresivas, tiene que subir. Y no subió nada. Subió así 20 pips, así, y dije, la hice. Aquí me recupero, subió 20 pips, ¡pum! Cayó. Y yo dije, pero ¿cómo esto cayó si el Banco Central subió la tasa de interés? Y la subió muy agresivo nuevamente. Y ahí como que me hundí, pero no fue un hundimiento así, como que me caía al hoyo tampoco, pero dije, no quiero que esto nunca más me pase en la vida. Tengo que aprender. Y tuve un profesor muy bueno que me enseñó y yo le comenté mi problema, que quería aprender, y ese profesor, yo ya lo seguía de antes, y tuve un personalizado con él. Y bueno, en ese personalizado yo fui una persona antes de ese personalizado y después de ese personalizado, o sea, pero completamente diferente. Porque esa persona me enseñó a evaluar sistemas de trading, a desarrollar estrategias de trading. No me enseñó una estrategia, me enseñó a evaluar, desarrollar y cómo se ejecutaba una estrategia de trading, o por lo menos cómo él lo hacía. Y ahí yo dije, o sea, soy un ignorante. O sea, yo pensaba que sabía y realmente sabía muy poco. Bueno, y desde ese camino empecé a desarrollar, ¿cierto? Empecé a como a ser más crítico con las cosas que hacía, ya si hacía algo lo evaluaba. Empecé a adquirir habilidades en Excel para recopilar datos, empecé a leer estadísticas del sistema, empecé a trabajar en eso. Por otra parte, siempre perfeccionando lo que era análisis fundamental por otra parte. Hice mucho backtesting, después de ese momento hice mucho backtesting, llegué a recopilar cerca de unas 5.000 evidencias manuales para saber si mi estrategia o la estrategia que por lo menos estaba aprendiendo realmente tenía alguna garantía estadística. Y claramente en esa evaluación me di cuenta que habían patrones que sobresalían de la media y que eran patrones ganadores. Bueno, entonces empecé esa estrategia que había desarrollado, o sea, realmente yo no la desarrollé, o sea, yo copié si ya está todo listo en este mundo. Tú tienes que, no tienes que crear algo nuevo. Y ya está, los soportes de resistencia, ¿cierto? Los patrones de vela, ya está todo creado. Y empecé a copiar, tampoco me da vergüenza decir que copio. Y empecé a implementar esa estrategia. Y desde esa estrategia me empecé a especializar mucho más en lo que era ejecución, planificación, seguía estudiando estadística, seguía profundizando en análisis fundamental y
como yo sabía que la estrategia a nivel de garantías, por lo menos a nivel estadístico, garantías, funcionaba, yo siempre la ejecutaba con confianza. Porque obviamente si yo evalúo algo y me da un resultado en la evaluación, es porque probablemente, si está bien evaluado y tú trabajaste con buenos datos y una evaluación sensata, tú esperas que el retorno a largo plazo sea en función de esa estrategia. Y eso es lo que hago, ¿no? La estrategia la tengo armada, ¿cierto? Y yo confío en las probabilidades. Entonces, siempre que veo un patrón, de esos patrones que sobresalen de la media, yo lo ejecuto. Lo ejecuto, lo ejecuto, lo ejecuto. Obviamente hay reglas de por medio, de repente no operar un fundamental, ¿cierto? Y desde ahí más o menos empecé a ver mis primeros resultados en trading. Y así empecé a avanzar, 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 y siempre mirando a aprender más. Como que nunca quedarme con lo que sé. De repente uno piensa que la hizo y literalmente sabe muy poco. Y te voy a ponerte un caso, por lo menos lo que hago yo. Por ejemplo, yo hago Brazilian Jiu-Jitsu y soy cinturón blanco, con 3 grados. ¿Y qué es lo que ocurre en el Jiu-Jitsu? O sea, para que una persona sea cinturón negro, tienen que pasar varios años. O sea, 8, 10 años, 15, 20 años, para que tú seas un cinturón negro especializado en el Jiu-Jitsu. Y de por medio empieza blanco, azul, morado. Un cinturón morado ya se podría decir que podría luchar con los negros, porque ya tiene cierta habilidad, ya tiene cierta memoria en los movimientos, ya es bueno en lo que hacen. El azul también, ¿sí? Pero uno siempre tiene que aspirar a mejorar, a ser como un cinturón negro del trading, y cuando conoce algo siempre abrir la mente a adquirir nuevos conocimientos. Yo pienso que el trading es multidisciplinar, o sea, que puedes saber de análisis fundamental, que puedes saber de análisis del sentimiento, que puedes saber de análisis técnico, que puedes saber de estadística, que puedes saber de planificación, que puedes saber, todo complementa para que tú desarrolles bien tu sistema. La parte emocional también, quizás meditar te puede ayudar para que todo se alinee y que la estrategia en papel, que en el backtesting es buena y que te reporta algún resultado estadísticamente hablando, ojo, si tú haces las cosas bien, vas a obtener esos retornos, pero debes hacerlas muy bien. O sea, no pueden haber errores en el camino, ¿sabes? O sea, siempre va a haber una que otra cosa, pero siempre estar en el momento adecuado en el gráfico, si hiciste una rutina de trabajo, estar ahí. Si sabes que no operas en noticias, ver si hay noticias de por medio. Si hace análisis fundamental, tienes que estar atento a los statements de los bancos centrales, por ejemplo, la Fed. Si hace análisis del sentimiento, quizás te interesa saber un poquito más de cómo se comportan los mercados a corto plazo. Y eso, o sea, ¿cuánto tiempo me demoró en ver resultados? Fueron diferentes etapas, o sea, en diferentes años vi diferentes resultados, pero yo creo que una persona siempre no debe, a ver, como decir el primer año la hice, o el segundo año tampoco, porque queda mucho camino por delante, para hacer un cinturón negro. Súper, me queda súper claro y hay mucha información importante en lo que estás diciendo. De hecho, quiero, bueno, destacar de lo que entiendo, tú te dedicas más que nada al análisis fundamental. No. Hago análisis fundamental, hago análisis del sentimiento y hago análisis técnico. Ya. Esas son las 3 fuentes de análisis que ocupo. ¿Podríamos definir como cada una, por favor? Perfecto. El análisis fundamental para mí, en mi caso, o sea, para uno que trabaja en acciones, podría ser diferente el concepto porque esta persona quizás ve los estados de las empresas. En mi caso, análisis fundamental es encontrar, yo opero euro-dólar, por ejemplo, libra-dólar, es encontrar divergencias en los bancos centrales. Por ejemplo, encontrar un banco central que tenga tasas de interés altas o que vaya a subir tasas a futuro y otro encontrar un banco central que quizás va a bajar tasas, ahí hay una divergencia. Y tú sabes que ese activo, por ejemplo, euro subir tasas, dólar bajar tasas, probablemente eso termine influyendo, sino más bien determinando, decía mi profesor, el activo financiero a mediano o largo plazo. Entonces, con el análisis fundamental como swing trader, lo que intento es buscar la dirección como a mediano largo plazo. Con el análisis técnico, lo que hago es entrar y salir. O sea, yo marco zonas de soporte y resistencia, tengo mis zonas claves, tengo reglas objetivas, de hecho tengo hasta script para poder automatizar la búsqueda de zonas, y siempre con datos detrás mío. O sea, yo cualquier decisión técnica que tome mi análisis técnico y querer hacer algo está evaluado y voy avalado estadísticamente. Te voy a dar un caso que a mí me gusta hablar. Por ejemplo, cuando está mi zona de soporte, identificada con mis reglas, y además se forma un patrón envolvente en mi zona de soporte más patrón envolvente, eso aumenta ligeramente las probabilidades a mi favor, a largo plazo. No quiero decir que a corto plazo vaya a ganar todo, o sea, va a haber una varianza negativa positiva,
Pero ese es mi tipo de análisis técnico cuantitativo, yo lo evalúo todo. Siempre voy registrando mi estadística aparte. Por ejemplo, cuando se te junta una zona de soporte y una EMA de 200, tu probabilidad aumenta también ligeramente por la confluencia. Entonces, para mí el análisis técnico es eh, saber que puedo operar un nivel y que ese nivel es porque tú sabes identificar un patrón o encontraste un patrón. Por ejemplo, hay gente que opera order block, hay gente que opera eh, patrones chart, murciélagos, ¿cierto? Elliot, pero todos buscan lo mismo. O sea, tú buscas comprar o buscas vender. Una zona de soporte y una zona de resistencia. Eh, entonces, análisis técnico para mí es buscar niveles, o sea, buscar zonas que sean robustas, zonas que tú sabes que ahí el precio puede rebotar hacia abajo o hacia arriba. Que el precio, si llega ahí, tú sabes que puede frenar o puede tener una clase de rebote para tú a partir de ahí aprovechar, sacar un beneficio de ese rebote. ¿Sabes? Puede ser un rebote muy largo o puede ser un rebote muy corto, ¿sabes? Pero ahí tú intentas operar. Y por otra parte, el análisis del sentimiento es una fuente de análisis que es muy poco conocida, muy poco explotada, pero para mí es brutal. El análisis del sentimiento tiene que ver con identificar cómo el trader o inversor o el mercado financiero a corto plazo se quiere posesionar. Por ejemplo, cuando hay rumores de guerra, probablemente eso produce pánico. Entonces la bolsa va a caer, la gente se va a querer refugiar y eso desencadena movimientos a corto plazo en los mercados financieros que tú puedes aprovechar a corto plazo, no a largo plazo. Por ejemplo, cuando hay apetito en los mercados, el mercado se comporta de cierta forma, el mercado de divisas se comporta de cierta forma. ¿Y qué es lo que tú haces? Lograr identificar un patrón. O sea, tú intentas tener ciertas herramientas de análisis. Por ejemplo, yo logré automatizar un Excel en el cual tengo los activos que reviso y en tiempo real me va mostrando, yo miro la tabla y digo, el mercado en estos momentos siente apetito o el mercado en estos momentos siente pánico. Y también voy, obviamente, viendo las noticias que van entrando y entendiendo por qué ese comportamiento, pero todo a corto plazo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que quizá el análisis fundamental te va a servir más para mediano o largo plazo, que el análisis del sentimiento quizás te va a servir para corto plazo, como day trader, y que el análisis técnico te va a servir para buscar un punto de entrada no exacto, pero por lo menos más preciso que decir voy a comprar acá, voy a vender acá, por cualquier motivo aleatorio. Y entonces intento matar como la falsa ilusión de que haciendo análisis técnico ya la hiciste, por ejemplo, sino que intentar complementar estos tres tipos de análisis y entender qué está ocurriendo para poder bajarlo y aterrizarlo a un análisis técnico. Ah, ya, súper. Me queda mucho más claro. Dentro de eso tengo otra pregunta. ¿Tú en gráficos de qué temporalidad trabajas normalmente? Mira, yo tengo una regla. Un trader debe definir su time frame de ejecución único y a lo menos analizar el time frame superior, como mínimo. Entonces, si yo quiero operar de un gráfico H4, debería analizar el gráfico diario como mínimo y el semanal. Yo soy swing trader, opero de gráfico de H4. Entonces, la conclusión es, entonces Kevin hace análisis diario y semanal. Y del análisis diario y semanal intento buscar la zona más fuerte, ¿sabes? Que tenga elementos semanales, que tenga elementos diarios. Si puede tener una zona de soporte semanal y otra diaria, mejor para mí, pero operarla desde gráfico de H4 para poder mejorar el potencial. Ya, súper. Pero si un trader quiere ser day trader, quizá un gráfico de una hora y quizá hacer el análisis de H4 y diario. Y si quiere operar de 5 minutos, ¿cierto? Quizá hacer el análisis por lo menos del time frame superior. Pero si quieres hacer algo o quieres hacer análisis diario y entrar en un gráfico de M30, evalúalo, ve si eso tiene garantías para que lo puedas ver, o sea, para que lo puedas operar. Y lo otro, o sea, si tú bajas de time frame, te vas encontrando con más ruido. Porque un gráfico de M5 o de M1 o de M15 es mucho más susceptible a que Trump dijo algo o a que Elon Musk dijo algo. Entonces, es mucho más difícil predecir en términos de eventos lo que pueda ocurrir. Súper. Sí, bueno, ahí quiero, para las personas que no entiendan mucho de los conceptos, Kevin nos dice que eres swing trader, que quiere decir que opera en temporalidades más altas, por ejemplo, diario, ¿cierto? Semanal, y que por lo mismo también tiene ganancias, ¿cierto? A más largo plazo. Puedes tener una operación abierta probablemente días, semanas, ¿cierto? Meses. Yo el año pasado tuve una operación como 6 meses abierta. Muy buena. Y claro, lo que decía Kevin, que esas temporalidades más altas están menos sujetas al ruido de mercado, ¿cierto?
porque en un minuto o en 5 minutos pueden ocurrir muchas cosas, pero Exacto. en un día, ¿cierto? De alguna otra forma se mantiene más fija el análisis, ¿cierto? Que uno hace. Ujú. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero destacar algo que nosotros siempre conversamos en la comunidad que tú dijiste, es que tú dijiste que en un principio, bueno, dijiste que tuviste como 6 meses buenos o 6 meses donde tú creías que la estabas haciendo, Ujú. y es muy importante identificar si es que uno está haciendo bueno realmente o está teniendo una racha de suerte, ¿cierto? Exacto. No falta que uno pilla una tendencia alcista y solamente compra y dice, ah, no, aquí la hice, Esa es ¿cierto? es Entonces, tu como que suerte. eso es súper importante saber si estoy teniendo suerte y aprovecharla o realmente ser. Pero también eso del análisis fundamental que dice Kevin, em, de no porque haya guerra el oro va a subir. Eso es súper importante que lo sepan. Es súper es trascendental que uno sepa identificar realmente qué es lo que está ocurriendo. Porque nadie sabe el futuro, no vamos a saber si va a subir o va a bajar. Pero sí tratar de identificar el momento más preciso para poder entrar en una operación. Pero Ujú. es típico que los traders creen que solamente porque Trump atacó Irán, el oro va a subir. Y Exacto. lo que pasa es que al final baja y todos esos traders pierden su capital o pierden su operación. Súper. Em, Hablaste del mercado de divisas, ¿cierto? Y de Ujú. Forex. ¿Me puedes comentar un poco, bueno, muy simple, qué es y también qué te hizo elegir esa especialidad? Sí, por supuesto. Bueno, el mercado de divisas, como lo dice su nombre, el intercambio de divisas. O sea, tú para operar euro-dólar, por ejemplo, si tú crees que eso va a subir, tú compras euros, pero en automático vendes dólar. O sea, la conversión se hace en automática. Tú no tienes que pensar nada. Y si quieres vender euro-dólar, compras dólares y en automático se te venden euros. Entonces es un intercambio de divisas, tú estás apostando a que un activo va a subir o va a caer, o sea, que el euro le va a ganar al dólar o que el dólar le va a ganar al euro, que la libra le va a ganar al dólar o que el australiano le va a ganar al dólar. Entonces tú estás apostando a eso. Obviamente esto es una explicación súper general, o sea, tú, el análisis, el mercado de divisas es muy extenso, muchas variables, pero en sencillo es eso, o sea, tú estás apostando a que el euro va a subir o a que el dólar va a caer y en eso intentas buscar patrones. ¿Y por qué decidí operar o elegir este mercado? Mira, cuando hay bastantes mercados de partida, o sea, tienes small caps, tienes futuro, tienes bolsa, tienes metales, tienes cripto, divisas, un montón de cosas. Cuando yo inicié en Forex. Yo no vi otros mercados. Y me fui especializando en Forex. Y fui adquiriendo habilidades del mercado Forex. ¿Vale? Yo no podría decir en este momento qué tan buen trader o qué tan mal trader puedo ser en las small caps, porque no lo he hecho. Realmente yo decidí ser analista del mercado de divisas y me fui especializando por la información que me fue entrando y mi sesgo de confirmación, de querer confirmar lo que yo pienso. Y bueno, en esa misma confirmación tú vas encontrando canales y te das cuenta que hay traders que operan oro que les va bien, que operan small cap que les va bien. Y ahí te puede entrar el bichito y decir, ¿y por qué no intentar en small caps? Ahora, tú sabes que si te metes ahí tienes que estar por lo menos un buen tiempo entendiendo cómo es el mercado financiero. Y ahí está la pregunta, ¿estaré dispuesto a querer meterme a ese mercado si ya me siento cómodo? Y aparte, lo que me gusta del mercado de divisas es una naturaleza dual, euro-dólar. Entonces yo puedo hacer un análisis del euro y un análisis del dólar y encontrar esta divergencia y saber la tendencia más probable que pueda adquirir el activo euro-dólar. Súper, súper. Comparto mucho lo que estás diciendo porque el tema de especializarse, muchos tal vez de los que hacemos trading nos ha interesado un poco las small caps por el tema que tiene un sesgo bajista Uh y -huh. todo eso que todos hemos escuchado. Pero claro, meterse en otro mundo tiene un sacrificio, ¿cierto? Igual tiene un riesgo y no es que uno vaya a perder todo lo que ha aprendido, pero la verdad es que esto es como el gimnasio, ¿cierto? Hay que mantenerse el entrenamiento constante, que es lo que yo le digo a los chicos, y también agregarle peso a ese entrenamiento, porque al final, si uno opera siempre bajo la misma situación o no opera, ¿cierto? Finalmente no está corriendo el riesgo necesario para seguir ejercitándose. Y también quiero agregar un poco a lo que tú mencionas, que de repente también es la confianza, ¿cierto? Si tú te especializaste en Forex, o no sé, por ejemplo, en activos como el euro dólar, afecta mucho que tú te pongas a hacer trading, por ejemplo, en el oro, siendo que es más nuevo, y obviamente entras con menos confianza. Y
eso igual afecta harto, tanto como los rituales, ¿cierto? Que uno hace antes, el estado de ánimo, etcétera. Mm, Así que es que quiero como agregar eso, como el tema de la confianza en lo que ya eres como experto, ¿cierto? mm. Bueno, ya nos contaste un poco de cómo combinas el análisis técnico, ¿cierto? El fundamental y también el del sentimiento. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso mismo, pero cómo haces tu gestión de riesgo diaria? ¿Cómo la gestionas finalmente? Sí, por supuesto. Mira, con respecto a la gestión del riesgo, es un mundo, o sea, extenso. Hay muchas cosas que aprender de la gestión del riesgo, muchas cosas a nivel estadístico o a nivel más superficial. Eh, pero yo divido mi riesgo por canastas, ¿vale? Es que hay muchas formas de dividir, de poder gestionar el riesgo. Por ejemplo, yo podría gestionar el riesgo, ahora todo esto, 1%, 2%, ¿cierto? Eso en función de tu capital y de lo que tú te sientas cómodo, pero también debes saber cuánto se hunde tu estrategia. En la evaluación, cuando tú tienes una evaluación de tu sistema de trading, la misma estrategia te dice, esta estrategia ha tenido una incursión negativa máxima de todos estos 4 años que has evaluado, por ejemplo, del 20%. O sea, esa es la mayor excursión negativa. Y tú te pones a hacer cálculos súper sencillos. A ver, si yo sé que en algún momento me puedo hundir un 20% para largo plazo, poder ver el resultado o el retorno, a ver si arriesgo 1%, en algún momento me voy a hundir un 20%, 24% por las comisiones, 23% aproximadamente con las comisiones. Perfecto. Si arriesgo el 2%, ya voy a en algún momento quizá perder 40 o 50% aproximadamente. Estoy dispuesto a perder eso porque si ya arriesgas, si ya te hunde un 50%, ya no debes hacer un 50% para recuperarte, debes hacer cerca de un 100%. Entonces la gestión del riesgo yo creo que va correlacionada con tu evaluación. Si tu evaluación te dice cuánto te hundes y tú puedes aguantar ese riesgo, está bien. ¿Por qué? Si hay traders, por ejemplo, que utilizan una estrategia con stop loss muy reducidos, obviamente van a perder más. Es un hecho netamente estadístico. Si utilizas un stop loss más grande, vas a perder menos. Vas a perder igual, pero vas a perder menos. Entonces, si tú con esa estrategia que tiene poquitos pips de stop loss, tu mayor incursión negativa es de 50 al hilo, o sea, o de 50 en algún momento al hilo, que puede ocurrir, tú dices, si arriesgo el 1%, voy a hundirme un 50% para después ver los beneficios. Si arriesgo el 2%, estoy liquidado. Entonces tú tienes que ir viendo el tema de la gestión del riesgo, primero que nada, con lo que te dice tu estadística, y segundo, cuando estás ya operando, ver lo que es la máxima exposición semanal, la máxima exposición diaria, ver cuánto estás dispuesto a perder diario, semanal, mensual, o qué vas a hacer cuando ya estás acercándote a ese umbral negativo. Tienes que revisar cosas, porque uno igual sabe cuando ese drawdown corresponde a ejecutar el sistema y tú sabes muy bien cuando ese drawdown proviene de que tú realmente no estás siguiendo el plan. La idea, obviamente, que ese drawdown, que si lo alcanza, es porque es lo que tiene que ver el sistema nomás, o sea, es parte del sistema. Esa es mi forma de verlo, ¿sabes? La gestión del riesgo para mí va estrechamente ligada con la evaluación de tu sistema, de saber dividir esa peor incursión negativa en exposiciones semanales, mensuales, semestrales, da igual, y saber cuánto quieres arriesgar por trade. 1%, 2%, 0,5%, quizás a un trade le das una mayor ponderación porque te gusta más, quizás a otro trade le das una menor ponderación porque te gusta menos, quizás ese trade te gusta mucho porque va a favor de la tendencia, de lo fundamental y del sentimiento, entonces quizás le colocas un poquito más, o le colocas lo que es, pero a las que son más negativas, ¿cierto? O sea, a las que no se ven tan bien, quizás no entras o entras con muy poquito para sacarte eso de entrar o no entrar. Y así uno tiene que ir jugando con la gestión del riesgo más dinámica para mí. Súper. Em, es súper importante la gestión de riesgo. De hecho, hemos hablado harto bueno, en mis redes sociales sobre que normalmente los traders hacemos cosas contrarias a lo lógico, que es como dejar correr las pérdidas, esperando a recuperarse y ¿Mm? cortando las ganancias, ¿cierto? Típico que uno va perdiendo 5%, se da vuelta y cierra en 0,1% para sentirse ganador, por cierto. Entonces ahí Kevin nos explica como que tiene un sistema súper, podríamos decir, complejo para poder identificar su riesgo. ¿Tú lo tienes como en planillas Excel o es como más orgánico tuyo? Mira, realmente algún día me gustaría automatizar todo al 100%, o sea, poder tener más tiempo para mí.
ahora lo hago manual, o sea, el registro de, por ejemplo, yo todos los fines de semana elaboro un plan de trading en los 22 activos financieros que opero del mercado de divisas, todos con niveles, todos con la hipótesis, por qué quiero ir hacia allá, o por qué esa es mi hipótesis de inversión. Y, las veces que se activa una idea de trading, que entró al mercado a mi zona, yo lo registro en mi Excel en paralelo a lo que uno puede operar. En paralelo. Y todas las que llegan a mi nivel o que cumplen con el criterio lo registro en mi Excel. Entonces después yo voy recopilando evidencias del sistema en tiempo real. Y después que tengo todos los datos, puedo tirar métricas. Puedo llevarlo a Power BI, a un Excel también, y ver cómo es que se comporta el sistema en diversos escenarios. Ver, por ejemplo, cuál es el patrón más ganador, ver cuál es el patrón más perdedor, ver qué pasa en las noticias, ver cuál es tu máximo drawdown, tu máxima incursión positiva, y hago cortes estadísticos. Y a partir de eso tomo decisiones. Súper. Con eso respondiste a una pregunta que es típica, que probablemente te la han hecho a ti y a mí también me la han hecho. Es como la gente que está empezando o incluso que ya lleva mucho tiempo, te pregunta, ¿dónde pongo el take profit y dónde pongo el stop loss? Y yo siempre les digo como, esa pregunta es súper difícil porque depende de muchas cosas. Depende Depende de... de, bueno, empezando por la personalidad de cada uno, porque no todos tienen la misma tolerancia al riesgo. No hay como una calculadora que pueda servir para todos los escenarios, por cierto, menos para todos los activos que tienen distintas volatilidades, respetan distintas tendencias, etcétera. Así que con eso respondiste a esa pregunta, ¿dónde pongo el take profit? ¿Dónde pongo el stop loss? ¿Cierto? Y mira, a nivel de, por ejemplo, si tú eres un trader algorítmico, tú podrías definir un stop loss fijo. Tú podrías definir un stop loss en función de la volatilidad, como decías tú, en función de diversos criterios objetivos. En mi caso, yo soy un trader como híbrido, ¿no? Y tengo muchas cosas automatizadas, pero yo me dedico yo soy el que mete la operación. Y es el que define el stop loss y el take profit. Mi stop loss es discrecional. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi zona de soporte y no dejo obviamente el stop loss pegadito a la zona, ¿sabes? Intento que ese stop loss dentro tenga varios elementos para que puedan frenar al precio. Por ejemplo, si hay una zona de soporte y tengo una EMA de 200 un poquito más abajo y una EMA de 55 un poquito más abajo de la EMA de 200, abajo de la zona de soporte, en este caso si voy en compras, entonces dejo el stop loss no detrás de la zona de soporte, sino que intento dejarlo atrás de la EMA de 200, atrás de la EMA de 55, por ejemplo, para que todo lo que está dentro del stop loss funcione, ¿cierto?, como soporte. Bueno, y si ya toca mi stop loss es porque me equivoqué. Claro, y eso hay que aceptarlo. No, nadie puede solamente ganar, ¿cierto? Mm, Súper interesante esa metodología y también que es un tema que es bien versátil, ¿cierto? sí. No hay una calculadora que marque todo, así que traders que esperan eso, de los grupos, ¿cierto? De las comunidades, de los mentores, no se los van a entregar y si se lo entregan, pues, probablemente fallen como el 90% de los traders perdedores. ¿Saben qué? Em, Quiero aportar algo acá, lo que podrían evaluar. Evalúen desde su punto de entrada cuánto se hunde sus operaciones para ver el máximo potencial y regístrenlo. Regístrenlo. ¿Para qué? Para que sepan las incursiones de sus posiciones ganadoras, cuánto se hunden para ver el beneficio. Entonces tú puedes tener una estimación y decir, mi operación en el euro dólar se hunde en promedio o mediana o moda, no sé el concepto específico que quiero usar, 30 pips. Entonces, si utilizo stop loss de 15 pips, estoy en problemas. Si utilizo un stop loss sobre 30 pips, estoy garantizando que voy a ganar más operaciones, que va a ser un mejor stop loss. Súper, súper. Te quiero preguntar, bueno, todos los traders o tal vez la mayoría tenemos como un ritual, ¿cierto? Antes de operar. Algunos hacen deporte, otros ven las noticias. ¿Tú tienes algún tipo de rutina diaria que te sirva o que creas que te sirve para hacer trading? Mira, eh, realmente antes yo para mí, yo veo gráficos de 4 horas, entonces cada 4 horas veo mi gráfico. O sea, entonces, por ejemplo, a las 9 de la mañana veo la primera vela. Después a la 1 de la tarde, por ejemplo, después a las 5, a las 4 de la tarde, después voy viendo las horas, voy viendo las velas cuando cierran, las de 4 horas. Y obviamente en la noche cuando estoy durmiendo no las veo, o sea, esas me las salto. Y previo a eso, ¿no? Realmente me preparaba un cafecito, el de la mañana obviamente un cafecito, agüita y calentito, o sea, cafecito calentito. Pero más de allá de un ritual, no. Y ahora últimamente vi un curso que se llamaba La Ciencia de la Felicidad.
y que muestran cuáles son las cosas que te podrían hacer feliz. Y ahí te dice, por ejemplo, medita, inténtalo, medita. Vas a ver el resultado positivo en tus pensamientos, o sea, va a haber un cambio. Bueno, y lo he implementado y realmente te hace sentirte mejor. O sea, no sé si va a definir mi estrategia de trading, algo que tengo evaluado estadísticamente y de robusto, pero sí por lo menos me hace estar más contento durante el día, ver las cosas de una manera diferente. Eso es súper importante que también quiero destacar porque, claro, como dices tú, no sabemos si va a afectar en tu Excel, en tu sistema, ¿cierto? En tu operación. Pero sí es cierto que hay cosas que pueden afectarte menos o afectarte de forma positiva, ¿cierto? Tal vez si científicamente hacer deporte es bueno, te hace más feliz, libera ciertas hormonas, ¿cierto? Probablemente el mismo día de trading perdedor va a ser más bueno o más malo, ¿cierto? Entonces eso Sí, igual es súper importante porque, como decimos en Chile, soldado que arranca o soldado que aguanta sirve para mañana y esos rituales a veces sirven, ¿cierto? Para poder operar mejor o pasarla mejor al menos, ¿cierto? En el día de operaciones. y Ahí yo, realmente, dime. disculpa, realmente no es lo mismo ver un gráfico tranquilo, calmado, alegre, no feliz así saltando obviamente, pero alegre con una sonrisa, perfecto, un cafecito, que ver un gráfico enojado, por ejemplo, echando, aquí en Chile se dice chucha, ¿cierto? Pucha, estoy enojado viendo esto, no es lo mismo. O estar triste viendo un gráfico, no es lo mismo, ¿sabes? No sientes no sé, algo interno que no podría explicarte de manera objetiva. Pero cuando estás tranquilo, cuando estás como que te sientes bien internamente, obviamente ves las cosas de una manera completamente diferente eh, que cuando estás enojado. No es lo mismo. Claro, eso es súper importante también porque hay que entender de que igual hay que pasarlo bien en esto, si es un trabajo, y idealmente en todos los trabajos deberíamos al menos sentirnos como realizados, por cierto. Hay muchos traders que la pasan muy mal, no solamente porque les va mal, sino también por la presión, ¿cierto? Por la desconfianza y por las expectativas que tienen. Ahí, claro, yo quiero destacar de que tenemos que llamar a hacerlo de una forma profesional, sí, pero más relajado. Hay muchos traders que esperan, están operando un día feriado, por ejemplo. Sí, ese día feriado no va a ser el día donde te vas a hacer millonario. ¿Ok? No es el día donde estás operando Bitcoin y te va a sacar 100 millones de dólares. No es el día. Entonces hay que tomárselo con calma porque finalmente es un camino de largo aliento, ¿por cierto? Sí, largo plazo aparte. Y yo creo que el gran error, como dices tú, es que las personas ven esto y, y piensan que ya haciendo o que ya vieron la estrategia del mentor ya la hicieron. Y como que ya van a poder ganar plata de esto. Y se emocionan y tienen una incursión positiva por pura varianza. Pero el trading es a largo plazo. O sea, tú miras, por ejemplo, a Roberto Bonifaz, capo, o sea, pero lleva años en los mercados. Y una persona que, que él sigue aprendiendo. La mayoría de los traders que yo conozco que son así pro, son personas que son súper abiertas al conocimiento, nunca piensan que lo saben todo. Siempre buscan o lo intentan, ¿sabes? Intentan buscar y la mayoría de ellos no, tiene estrategias simples que la hacen ver simple. Es como que cuando ves a Messi, por ejemplo, lo hace simple, ¿no? Hoy que lo hace fácil, pero probablemente tú lo haces y no va a ser tan fácil. Va a ser complicado para ti hacer ese regate. Pero lo ves al trader operando, hablando con facilidad de lo fundamental o de cómo entrar y de cómo salir y que le va bien. Se ve fácil, para la persona es fácil, pero quizás para una persona que lo va a implementar es complicado, porque hay atrás años de experiencia que lo hacen ver fácil, que es diferente. Claro, sí, por supuesto. No todas las personas la misma estrategia les sirve, ¿cierto? Hay un montón de cosas que podemos decir de por qué no, pero ahí va mucho, ¿cierto? De que cada uno tiene que saber adaptarse a su realidad. ¿Sabes Em, el experimento de las Turtle Traders? sí, de Sí. hecho lo leí hace un tiempo y me acuerdo, o sea, mejor cuéntalo tú, pero me acuerdo que era ¿Mm? algo muy relacionado a que hicieron como, no sé si era un grupo de personas que tradeaba, pero no Sí, era un experimento, ¿cierto? era un experimento, de Ah, hecho. ya, ya, Y dale, lo que cuenta, pasa es cuenta. que en este libro estaba Richard Dennis, que en ese tiempo era, no sé, una eminencia de los mercados. Y estaba su amigo, no me acuerdo ahora el nombre. Y salió la pregunta, ¿los buenos traders se hacen o no hacen?
Y uno dijo, o sea, nacen. Y Richard Dennis dijo, no, se hacen. Hagamos el experimento. Y trajeron plomeros, trajeron un montón de personas que no tenían conocimiento en los mercados financieros. Nada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Richard Dennis le enseñó su estrategia, o una estrategia que tenía esperanza matemática positiva, y todos los días le limpiaba el cerebro, o sea, le lavaba el cerebro. Y bueno, las personas que estuvieron en ese experimento, muchas de ellas terminaron siendo leyendas de Wall Street, pero leyendas, con fondos que gestionan millones de dólares. Y la estrategia era súper sencilla, tú la miras y dices, es una mentira. Pero era una estrategia de rompimientos, por ejemplo. Si el precio, por ejemplo, rompe este nivel, compra por los próximos 30 días. Algo súper sencillo. Y las personas, todas con la misma estrategia, por ejemplo, obviamente no todos ganaron, pero la gran mayoría sí llegaron a ser traders pro y gestionar fondos grandes. Entonces yo creo que una estrategia quizás no va a servir para todas las personas, porque todas las personas somos muy, muy diferentes, pero si una estrategia es rentable, automatizada, debería funcionar siempre, ¿sabes? O sea, debería funcionar para diferentes bots, con los mismos parámetros debería funcionar muy similar. Entonces yo creo que lo que hace que la persona no pueda aspirar a obtener el retorno del otro trader son sus condiciones, su rutina de trabajo. Quizás ese trader se metió a operar a las 4 de la tarde y tú no pudiste estar ahí. Eso es lo que hace que no podamos, con mismas estrategias, tener los mismos resultados. Claro, de hecho quiero contar, hace poco pasó, bueno, la semana pasada estuvo lleno de noticias sobre Estados Unidos, sobre todo. Y bueno, yo no me gusta operar los días de noticias porque todo es muy volátil, ¿cierto? Típico que te pillan en el stop loss, un montón de cosas. Y nada, nosotros hicimos 4 operaciones la semana pasada, la ganamos las 4, pero no hicimos nada más. De hecho, operamos las 3 el lunes y el martes una en premercado. Y hubo un trader que quemó la cuenta. Y es por lo mismo, porque claro, si uno da una estrategia, ¿cierto? Pero él con su personalidad y con sus individualidades, ¿cierto? Hace otras cosas, pese a que trate de asimilarla, puede que le vaya mal, ¿no es cierto? Por lo mismo que estamos comentando. Por eso es importante como tratar de adaptarla, ¿cierto? A sus tiempos, a su disponibilidad. Muchos traders no se dedican 100% a hacer trading. Algunos están desde terreno, ¿cierto? Algunos trabajan en otras cosas, ¿cierto? Y bueno, no es para frustrarse, pero sí es importante que puedan como buscar un método, ¿cierto? Que les sirva. Claro. Te quiero preguntar, eh, llevas 7 años, ¿cierto? Ya ¿Mm? haciendo trading. Te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido en estos 7 años? Lejos. Poder hacer que la ley de grandes números juegue a mi favor. Yo creo que eso es lo más complicado que he podido estos 7 años. Eh, Porque cuando tú evalúas un sistema, 5.000 muestras, por ejemplo, las tienes, y sabes que el sistema en mercados alcistas, bajistas, tasas de interés bajas, aversión, apetito, volatilidad, el sistema se adapta y no va a ganar el 100% del tiempo, pero que sale, a pesar de todo eso, sale positivo. Ahora, ¿qué es lo que más va a costar para que tú puedas obtener esos beneficios? Que todo funcione en orden. Por ejemplo, yo utilizo programas. Los programas deben funcionar súper bien. El Internet debe funcionar súper bien. En mi horario deben estar súper bien establecidos. Eh, Todo tiene que funcionar en orden prácticamente para mí, para que yo pueda obtener la ley de grandes números, para que yo si coloco 400 trades en el año, por ejemplo, que esos 400 trades realmente fueran parte del sistema y que yo lo haya podido ejecutar todo para que yo pueda obtener lo que el sistema evaluado me reporta. Entonces, para mí, lo más complicado, lejos, 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 es poder tener toda la infraestructura para que todo mi trading funcione bien. Por ejemplo, tú quizás utilizas un virtual server. Quizás estás operando y quedaste 3 días sin luz. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas? Bueno, dejo de operar nomás, perfecto. Pero eso también va a afectar la ley de grandes números. Por ejemplo, también velas de 4 horas o ves los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. Y de repente, pucha, hubo una semana que el día jueves no viste y fue justamente la semana que te iba a dar todos esos profits. ¿Cómo le haces para estar disponible y poder obtener esos retornos? Para estar siempre en el momento adecuado. No quiero decir que estés todo el día viendo gráficos, al contrario, estoy diciendo cómo tu rutina y cómo tu infraestructura de trabajo
va a ser que tú cometas la menor cantidad de errores posibles. Limitarlos, no quiero decir que va a eliminar todos los errores, sino que limitarlos para poder hacer un trading limpio. Que realmente el trade que coloques sea parte de la evaluación, o sea, de tu sistema, y que toda la infraestructura funcione bien. Por ejemplo, yo utilizo una Trade Manager que me automatiza las salidas. Y tuve un problema que la Trade Manager, por ejemplo, me dejó, la desconecté, la conecté y hubo un problemita. Y esa, para mí, Trade Manager es súper importante porque me automatiza las salidas. Si el precio llega a un nivel, lo hacen automático. Si no utilizo esa Trade Manager, debería estar viendo el gráfico en el momento exacto para sacar el beneficio en ese punto. Si saco algún parcial o muevo stop loss a break-even. Y si no estoy, y justamente el precio llegó ahí y después se fue a stop loss, pero como yo no lo vi en ese momento, toqué la operación en stop loss, pero con la Trade Manager hubiese sido una ganancia y un break-even. ¿Cómo le hago para, en el largo plazo, cometer la menor cantidad de errores posible? Yo creo que eso para mí ha sido el reto más grande en el trading. Súper, podríamos decir como de otra forma, no es tratar de ganar más, sino que es de equivocarte menos, algo así. Equivocarme menos. O sea, no Súper. tener la razón al 100%, no estoy hablando de un tema operativo, sino que me refiero más a las condiciones que tú vas a tener para operar. Por ejemplo, luz, se te corta la luz, ¿qué vas a hacer? ¿Qué ocurre cuando aumenta la volatilidad? ¿Qué ocurre cuando algo no estaba dentro de tu planificación? ¿Qué ocurre, no sé, si tienes un perrito y se te enferma? Y justamente ese día que estaba ahí, el día fue el día de las ganancias. ¿Cómo le haces para poder mitigar todos esos errores? Me refiero como a más de no fallar, sino a la infraestructura completa que va a hacer que tú operes tranquilo, que tú tengas la infraestructura para, para trabajar bien. Quizás recopilas evidencia de tu sistema y utilizas manual, ¿sabes? Con un lapicito y identifica los patrones. Pero quizás si utilizas un Excel que te automatice ciertas cosas, lo vas a hacer más rápido. Entonces tu infraestructura aumenta, ya tienes más tiempo disponible para ver otras cosas. Te voy a dar otro ejemplo. Y yo hago análisis fundamental del sentimiento y técnico, las tres. Y muchos dirían, eso es mucho trabajo. Yo leo todos los días los diarios financieros, todos los días. O sea, y leo harto. Y le hago el seguimiento a los gráficos. Primero que nada, en las mañanas veo y leo los diarios financieros. Recopilo datos económicos. Ya no lo hago. ¿Por qué? Porque lo automaticé. Perfecto. Entonces ahora tengo más tiempo libre para tomar mejor una decisión. ¿Sabes? Me refiero como a ese tipo de cosas que hacen que tú te equivoques menos. Si tú, por ejemplo, sabes que tienes que ver el calendario económico, pero porque no lo tienes a disposición al momento de operar, no lo ves, te lo saltas. O sea, los humanos somos así. O sea, si tú no lo tienes acá al frente, no lo ves y lo eliminas. ¿Cómo le haces para que el calendario económico lo tengas disponible a la par? Uy, si me compro otra pantalla y lo tengo acá y lo veo con mi pantalla operando y aquí el calendario económico para poder ver lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, eh, calcula swap. ¿Cómo le hago para que en tiempo real yo pueda tener este cálculo del swap, de las comisiones que te cobran, ¿cierto?, por los diferenciales? Me refiero como a ese tipo de errores. Te lo digo, y para ir terminando, porque realmente yo me he obsesionado con eso, o sea, con cometer la menor cantidad de errores posible en mi operativa, y uno los va mitigando. ¿Cómo haces para que la gestión del riesgo sea más eficiente y más rápida? ¿Cómo haces para que las salidas sean más perfectas? ¿Cómo haces para equivocarte menos en las entradas? No estoy diciendo que ganar el 100%. ¿Cómo le haces para equivocarte menos? Para filtrar bien los trades. ¿Cómo le haces para que a pesar de todas las cosas que en este mundo son caóticas, a pesar de eso tú estés ahí en el gráfico en el momento correcto? A ese tipo de cosas me refiero, más que a tener la estrategia perfecta, sino como de adaptarla al mundo real. La estrategia en papel es súper bonita, te muestra un rendimiento, la curva y tú dices, guau, pero ¿cómo lo implementa a tu vida personal? Sin que afecte a otras cosas. Súper. Ahí estamos viendo temas más complejos, ¿cierto? Para que también todos los que vean este video entiendan de que no es tan simple como muchas veces se ve, o como nosotros lo vimos en I Am Mastery o Markets Live, ¿cierto? El mundo del trading sí es una profesión que puede ser muy rentable, pero como todas las profesiones, yo siempre digo que la brecha de entrada, al menos para ser rentable,
es bastante alta porque no solamente requiere de experiencia, sino que también, por ejemplo, estos datos duros, ¿cierto? O sistemas que tú ya tienes como gestionados o programados para hacerte más eficiente. Súper interesante eso. Te quiero preguntar, ¿qué error común ves que hacen las personas que están recién empezando en Forex? ¿Cuál es el error más común? El error más común, yo creo que a mí igual me pasó, las falsas expectativas, o sea, expectativas muy altas. Eso te va jugando chueco, porque trading es un negocio y como todo negocio tiene una plusvalía si lo haces bien. Ahora, es como te lo muestran en internet. Yo siempre digo, o sea, en internet tú puedes ver a una persona que te muestra un Lamborghini, ¿cierto? Y te muestra lujos y un montón de cosas. Y tú puedes creer que el trading es sencillo porque te dicen compra acá, vende acá y listo. Y no cuestiones nada, no pienses nada más, con esto la haces, con esto te va a hacer rentable. Sencillo, es simple y sencillo. Y la gente cree que... Entonces falta como pensamiento crítico. El principal error de las personas que hacen trading es falta de pensamiento crítico. Súper, entonces como esas falsas expectativas que se hace la gente y desde un punto de vista psicológico me parece que se llama el sesgo de confirmación, ¿cierto? Aparte, Finalmente uno elige, por ejemplo aquí Kevin puede mostrar por qué uno no puede obtener, por ejemplo, más de un 50% al año, por decirle algo, en un activo. O sea, no nos vamos a meter en eso porque hay gente que hace más, hay gente que hace menos, ¿cierto? exacto, Pero claro, pero si él dice, es 50% máximo, y llega una persona que te dice, no, conmigo vas a hacer 1000% al mes, uno normalmente elige creerle a esa persona porque finalmente viene a confirmar sus deseos, ¿cierto? exacto. Entonces, eso es súper complicado y súper difícil de manejar, la verdad. De hecho, te quiero comentar que yo hace poco estuve en una radio de Santa María, que es una Ujú. comuna de la quinta región, y hablamos sobre eso. De hecho, mucha gente me criticaba, no, estábamos hablando de trading, estábamos hablando de finanzas personales, y hablamos de eso, y la gente, yo decía que había que rebajar los gastos de nosotros mismos si es que queremos como invertir en el futuro, porque hay mucha gente que está sobreendeudada y que no ve esos gastos, no le Exacto. importa. Y yo les decía, el seco confirmación les va a hacer cometer errores, pero la gente igual no lo cree. Uno le da No, estadística y le da datos, pero igual no, si no no es así, no, exceso sí. de confirmación, claro. Sí. Sí. Y mira, en este caso de finanzas, yo no soy la persona más experta, nada, ni mucho menos, pero sí lo que he hecho últimamente, mi habilidad de ciencia de datos la he llevado a mis finanzas. Entonces generé unas dashboards, unas cosas bien interesantes para mí para ver cómo me comporto yo a nivel de monetario. Y de verdad que uno queda en shock. O sea, tú empiezas a registrar tus gastos y dices, wow, o sea, gasté tanta plata en esto, o estoy gastando plata en esto cuando lo podría llevar para otra parte. Entonces, esa parte racional de las finanzas, que como que lo saqué del trading para llevarlo a mi vida personal, no al revés, ¿vale? Te hace, obviamente, decir en qué se está yendo la plata, cómo la podría invertir mejor, y aterriza la información. Y dices, perfecto, en deporte gasto esto, en ocio gasto esto, igual quedas loco, ¿cierto? Eh, para tener como una perspectiva global de ti mismo, como un historial tuyo. Porque va a pasar, pues ya, por ejemplo, saliste con tus amigos y gastaste 100 lucas, por ejemplo, en un restaurante. Nada malo, o sea, eso no tiene nada malo, 200, 1 millón de pesos. Y pasan 2 semanas y después dices, ¿cómo se me va la plata? Y te olvidaste que hace 2 semanas atrás saliste con tus amigos y gastaste toda la plata. Pero ¿cómo puedes tomar mejores decisiones? En los datos. O sea, la ciencia de datos nos ayuda a tomar mejores decisiones y tomar decisiones a partir de nuestra propia estadística para poder mejorar. Obviamente yo no soy la persona más indicada para esto, pero sí me he puesto las pilas de recopilar todo mi gasto y llevarlo a gráficos, modelarlo en gráficos para saber en qué se va la plata, por ejemplo. Súper. ¿Me escuchas bien, Kevin? Y por supuesto, Dame un segundo que una pantalla se me apagó. sí, Ya, tranquilo, no súper, pasa ahora nada. sí. Sí, súper interesante eso. Psicológicamente, claro, tener los datos duros, ¿cierto? Te hace ir a la realidad. Ese completo que uno se come diario, por ejemplo, no se nota hasta que uno realmente lo ve, ¿cierto? Y se nota. Y eso es muy importante en el trading, tener los datos súper claros. Exacto. Y lo más probable es que si empiezan a registrar sus gastos, lo que les va a pasar inicialmente es que se van a dar cuenta que ganan más y que gastan más.
y que la curva mensual, febrero, enero, si tú ganas más, la curva de gastos va a también ir aumentando a la par. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Que obviamente que si ganas más, la curva de gastos se mantenga igual o menor y que no vaya a la par de tus ingresos para que tengas para ahorrar y tengas para invertir. Y es Súper. súper difícil saber de eso, o sea, es súper difícil aterrizarlo y es súper difícil también llevarlo al mundo real, porque somos seres emocionales y de repente por, por pura presión social nos compramos cosas o nos dejamos guiar por nuestros deseos. Claro, súper interesante eso. Una pregunta que probablemente muchos se van a hacer después de todo lo que hemos hablado. ¿Utilizas algún software o herramienta clave que tú recomendarías? Mira, para hacer backtesting, Forex Texter. Yo lo utilicé y me parece una herramienta buena para poder verificar nuestras reglas en el pasado. Yo creo que es lo que hay que hacer. Ahora, esto tiene puntos fuertes y puntos débiles. O sea, vas a tener tu estadística. El punto débil es que hay un montón de sesgos que te pueden afectar y que ese backtesting valga basura. Claro, La otra es que no estás considerando los datos fundamentales o el contexto de mercado, que también te afecta. Porque eso en tiempo real, si no es algorítmico, a la larga termina definiendo no voy a operar, sí voy a operar, pero en backtesting tú metes todo. Y estos sesgos, por ejemplo, de ver el gráfico, ya saber que el oro va a subir y meter puras compras en oro, obviamente te afecta tu backtesting y ese backtesting probablemente ya esté mal hecho. La idea es no saber qué va a pasar a futuro con un backtesting. Y si puedes incorporar las noticias, mucho mejor. Ahora se puede. Ahora, con la inteligencia que hay, se puede. Quizás no al contexto que es tiempo real, pero sí puedes considerar ciertas cosas. ¿Qué otro software? Mira, yo Excel, por ejemplo. Excel lo recomiendo mucho porque te va a ayudar a agitar, a atajar, a cortar tu curva de procesamiento matemáticos. O sea, tener fórmulas rápidas ahí para hacerlo más rápido. Herramientas de planificación también, creo que en Microsoft hay muy buenas herramientas, por fuera tienes Trello. Yo, por ejemplo, estoy usando Planner de Microsoft para la planificación y mi día a día personal, To-Do en combinación y el calendario de Outlook. También son herramientas muy buenas para poder llevar la planificación de tu vida personal y de tu trading. Otra herramienta que encuentro muy buena es la consola de AZ Invest, que la pueden averiguar ahí, y esta consola que te permite automatizar tus salidas. Y es fantástica porque te automatiza. O sea, tú estás metiendo, para el scalper le sirve, para el swing trader y para el day trader, para el position, a todos le sirve. Porque un scalper quizás que tiene una estrategia muy rápida y saca beneficio y lo hace manual, se va a terminar volviendo loco. O sea, muy rápido. Si eres de las personas como yo que se desconcentra cuando pasa una mosca, no vaya a poder. No vas a poder. Entonces quizás esta consola te va a ayudar a que cuando el precio llegue al punto, muevas tu stop loss break even, la haga trailing stop, o cualquier cosa que la haga modificada, esa consola tú la programas y ya la operación queda así. Y eso se hace en automático, tú te preocupas solamente de entrar. Entonces nos ayuda. Y una consola que no es algo innovador, o sea, está hace muchos años en el mercado. Pero no, aquí por lo menos en Chile yo no escuchaba a nadie que la diga, porque yo la conocí por otra parte. Y yo creo que eso, planificación, podría ser To-Do, Outlook, Planner, backtesting podría ser TradingView, Forex Texter o quizá otro software. Y para, como lo que digo yo, gestión de riesgo, replicar operaciones, esta consola virtual me parece súper interesante. ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra herramienta? Yo creo que con esa está súper bien para una persona que quiere comenzar de verdad a hacer su backtesting, su planificación y sí, está súper. sí, súper. Yo creo que está súper completa esa información. Súper interesante lo de esta consola, ¿cierto? Porque eh, que que tenga ya programado para cerrar automáticamente y no hacerlo de forma manual desde un punto de vista emocional, ¿cierto? Ayuda mucho. Ayuda mucho porque las personas tenemos este problema, ¿cierto? Que cometemos errores. La máquina Exacto. no. Entonces, bueno, eso tiene cosas buenas y cosas malas, pero muchas veces, ¿cierto? Va a ser mucho mejor tomar decisiones matemáticas que tomar decisiones basadas en el sentimiento del momento. Em, eh, bueno, ya lleva 7 años, ¿cierto? ¿Cómo ves el trading en Chile en unos años más y en Latinoamérica en general? Sabemos que en general, bueno, como hablábamos antes de empezar esta entrevista, el trading no tiene mucha,
no hay mucha visualización o no hay muchas ventanas para el trading. Creo que hay empresas que se han ayudado mucho, ¿cierto? Podemos hablar de Capitaria, podemos hablar de varias empresas y algunos traders, ¿cierto? Como tú, ¿cierto? Como otros que hemos conversado que tal vez han ayudado en eso. Pero en general, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, estamos años luz. Entonces, ¿cómo tú ves el futuro del trading en Chile? Bueno, todo lo que pasa en Estados Unidos después termina pasando acá en Chile. O sea, tú ves los podcasts que dan en Estados Unidos, después aquí en Chile se están dando cosas muy similares. Ahora recién, ¿sabes? Como que intentamos siempre replicar lo que está afuera. Yo, por lo menos, siento que, bueno, son como dos cosas a la vez. Por una parte, siento que hay muchas personas que van por el camino, no quiero decir que yo tenga el camino correcto ni mucho menos eso, de mi punto de vista de ver las cosas, que van por un camino que quizás no es muy realista. Muchas personas. Y por otra parte, hay personas, no sé, como el profesor Roberto o Tomás o otro trader por ahí, otro trader por acá, que están ayudando y que están haciendo muy virales para poder hablar una realidad del trading más acercada a lo que realmente pasa. Porque la realidad del profe para mí es completamente diferente o para ti, pero más acercada a la realidad de gestión de riesgo, de lo que hay que hacer, de lo que hay que estar pendiente, de lo que no hay que estar pendiente. Yo creo que son mundos paralelos. Hay una parte que va mal para mí, que quizá en algún momento van a llegar y van a decir, necesito conocer las estadísticas de mi sistema o necesito saber de esto, necesito saber de esto otro, y no lo van a encontrar allá. No lo van a encontrar en esta parte. Y van a tener que pasarse para acá, donde van a empezar a escuchar al profe, ¿cierto? Donde van a escuchar a estos traders con más experiencia y van a escuchar cosas que más lo pueden ayudar a esta profesión. Como te digo, pienso que son dos futuros alternos. O sea, hay una gente que va bien y otra gente que va mal. Pero yo creo que la mayoría, muy, eh, no sé, como que muy... el enfoque es una forma diferente de aproximarse a la bestia y no creo que sea la más óptima. Ya, súper, sí. De hecho, no sé si te ha pasado, no sé si te ocupas mucho TikTok. Lo tengo eliminado. Ah, ya, súper. Yo no, y siempre hoy me salen unos videos de traders como vendiendo cursos, y de verdad que son ridículos. Entonces, ojalá que podamos avanzar como por un buen camino en ese sentido, porque se nota mucho cuando alguien te quiere vender algo y realmente no sabe lo que está haciendo, pero de verdad que es ridículo los videos que hace. Mira, yo creo que el tema de los cursos, a mi forma de ver las cosas, yo con este trader aprendió de manera completamente informal y para mí fue uno de los mejores cursos que yo he tomado, ¿sabes? Y la persona no tiene estudio universitario en eso, un trader, no sé, 20 años de experiencia, 15, 17, en ese tiempo tenía 17 años de experiencia, ahora han pasado años, entonces ya llevamos, pero la persona me enseñó unas cosas muy valiosas, o sea, que yo hasta el día de hoy atesoro por las cosas que yo aprendí con él. Entonces yo tomé ese curso y para mí valió la pena. Si tú tomas cursos, o sea, no sea un curso para, disculpa, para hacerte millonario, que sea un curso para aprender de gestión de riesgo, que sea un curso para profundizar de ciencia de datos, que sea un curso para aprender de planificación, que sea un curso para aprender de análisis fundamental a profundidad, que sea un curso de poder complementar las cosas. Ese tipo de cursos yo creo que son los que se deberían dar. Súper, súper, Kevin. Me parece, estoy de acuerdo contigo. Siempre verificar, ¿cierto?, quién da el curso y cuál es su historia. Muchas veces no se necesita precisamente un estudiado, ¿cierto?, una carrera formal, pero sí que al menos pueda demostrar conocimiento, que esos conocimientos te hacen. Eh, y ahora pasamos finalmente a una ronda rápida de preguntas, Uh ¿cierto? -huh. La idea es como responder de forma breve, pero si quieres desarrollar un poco está súper bien también, ¿ya? La primera es, tu mayor ganancia en un solo trade. Mira, realmente a nivel monetario no voy a decir dinero, pero sí voy a decir R. O sea, tú perdiste un R, ganaste dos R. Proporción risk-reward, ¿vale? ¿Ya? Tuve un trade, como te digo, bastante interesante, cerca de 25 R. O sea, ese trade ganó 25 R. Ya. Esa ha sido como mi mayor incursión positiva, pero ahora mis trades de ahora ya en este momento rondan el 1.5 R promedio. La incursión mejor para mí, 1.52 R, 1 R. Así ya no tengo ratios tan grandes. Ya, súper. Tu peor pérdida. La que te comenté, esa cuando dije ya, o sea, no quiero que esto nunca más me vuelva a pasar en mi vida,
esa fue mi mayor pérdida, porque a pesar de que no quemé capital, o sea, o dinero, sí fue una pérdida que me afectó a mí para llegar a tomar esa decisión de decir, no quiero que nunca más me pase esto en mi operativo. Y fue una pérdida de, por ejemplo, a ver, 10 R aproximadamente. O sea, en una pura operación se te fue, Igual no harto. sé, sí, claro, sí, es Ya, mucho. Sí. eso Por eso dije, no quiero que nunca más me pase eso en la vida. nos queda claro. Bueno, indicador técnico que más usas. Tengo un par de indicadores en mi gráfico y todo es evaluado estadísticamente. O sea, yo sé el grado de probabilidad, bueno, en mi evaluación de lo que ese indicador me da o no me da. Mira, las bandas de Bollinger, no la media, la superior e inferior, en mi zona, estadísticamente hablando, me lleva las probabilidades ligeramente más que todas las otras cosas que hago. Las Entonces, cada bandas de vez que Bollinger. la superior y la inferior, o sea, cada vez que, por ejemplo, tengo mi zona de soporte y además hay una banda inferior dentro de mi zona, con un grado de inclinación hacia arriba, en este caso para ir en compras, eso aumenta ligeramente mi probabilidad de lo normal, de la media que tengo. Y cuando voy en ventas, esta banda superior, que viene cayendo, obviamente inclinada hacia abajo en la zona, también aumenta mi probabilidad. Entonces, a nivel estadístico, podría decir que ese es como el trade más probable que tengo, pero que también es de esos trades que pocas veces se da. Súper, súper. Muy buena información sobre las bandas porque es algo que se enseña, ¿cierto? Como de lo básico, pero no sé si es que tantos traders lo usan y saber que alguien comprueba que realmente le funciona es súper valioso. Hablamos de la mayor ganancia, la mayor pérdida, indicador técnico que más usas y ahora te quiero preguntar Bitcoin. ¿Sí, no o depende? Para trading, no lo haría. Quizás para dejar dinero ahí y ver qué onda, como una inversión a largo plazo, sí. Ya. Interpreto por qué no lo harías, porque desde tu análisis, ¿cierto? Que es súper esquematizado, imagino que Bitcoin al no responder casi a ninguna regla es Muy sumamente difícil. riesgoso, po, ¿no? Sí, tiene, claro, tiene mucho más ruido que otros activos. Súper. Bueno, además que opera fin de semana, entonces como nunca Claro, termina de pasar nunca cosas. termina de... Exacto. Ya. ¿Algún libro o mentor que te haya marcado? Voy a comenzar primero con el mentor. O sea, yo no puedo ser... Yo creo que cuando una persona avanza, no puede olvidar a la persona que te dio la mayor cantidad de conocimientos posibles. O sea, muy Claro. agradecido de eso. O sea, Omar Fuentes, un mexicano, para que lo vayan a visitar, crack. O sea, para mí hasta el día de hoy, hace rato que no hablamos, pero hasta el día de hoy para mí la persona más inteligente que conozco. La Súper. más, la más, la más. Y libros, mira, realmente libros con trading no recomiendo mucho, porque no me gusta mucho leer esos tipos de libros, pero sí libros que pueden complementar la profesión. Por ejemplo, el pensamiento crítico. ¿Qué libro de pensamiento crítico me recomiendas para yo entender cómo es que razono mal o cómo es que razono bien? Hay un libro que este mismo trader me recomendó que se llama Informal Logic, un libro que está en inglés, pero lo pueden traducir ahora, o sea, no hay problema. Y te muestra todas estas falacias o errores del razonamiento que uno comete al pensar. El libro de las tortugas, ese libro es muy bueno. Los libros de economía conductual, Kahneman, ¿cierto? Tienes también un Dan Ariely. Lean a Dan Ariely, es muy bueno, muy bueno. Tiene un libro que se llama Las trampas del dinero y las trampas del deseo. Muy bueno. Y ahora tiene el último libro que no me acuerdo cómo se llama, pero que me lo estoy leyendo de a poco. Yo creo que con eso pues, tienen un buen material. Los Market Wizard también, los famosos trading en la zona. Pero yo más que trading en la zona recomiendo el trader disciplinado. Ya, súper. Creo que es mejor. Market Wizard, yo lo encontré un libro entretenido. Es como un libro más motivador, ¿o no? Uh -huh. Claro, es que lo que pasa es que a nivel de utilidad, para mí no me funciona. O sea, para aplicar lo que yo... Para nada, Para nada, no tienen como un concepto aplicativo para mí personalmente. claro. Pero sí para saber la historia de otros traders y que te cuenten. Es entretenido, como estilo de vida de trading. Bien, o sea, pero para algo aplicativo no. El Súper. libro aplicativo que sí, para mí creo que es muy valioso, también se me había olvidado, es el libro de Van Tart, pero uno de los primeros que escribió, ¿vale? Porque tampoco me he leído el otro, porque leí este personalmente, porque me lo recomendaron también, Súper. que es, ay, se me olvidó el nombre, eh, Financial Freedom,
no me acuerdo, era esa onda, el nombre exacto ahora no recuerdo, pero es Financial Freedom, no recuerdo la primera frase. Uno de los más antiguos, es una Biblia, pero te habla mucho de gestión de riesgo, te habla mucho de diferentes traders que operan en diferentes contextos, también habla acerca de la evaluación, que es súper importante, entonces dice, ya, estos diálogos financieros siempre pronostican que vienen crisis, que vienen, a ver, vamos a evaluarlos. ¿Qué tan cierto es que cuando habla un diario financiero, le atinan a los movimientos y no le atinan casi nunca? Entonces, a nivel de pensamiento crítico y de evaluación de sistemas, creo que se llevan un muy buen libro leyéndose. Súper. Ahí yo quisiera agregar que la mayoría de los libros, igual que muchos indicadores, están hechos en un contexto totalmente distinto. Por ejemplo, en los 70, experiencias de los 60, cuando los mercados eran totalmente distintos a como son ahora. Así que ahí ojo con los libros que lean. Yo tengo muchos traders en la comunidad que conozco que se obsesionan con leer libros, si es que como se sienten más seguros, ¿cierto? Porque leer un libro no te trae nada de malo, al contrario. Pero Bueno, importante ahí operar el mercado, si finalmente tu experiencia propia es el mejor mentor, ¿cierto? La mejor enseñanza. y lo otro que recomendaría para que aprendan sí o sí, o sea, ya la ciencia de datos. O sea, tienen que tener, para mí, una ciencia, o sea, una base en ciencia de datos. Manejar un poquito a nivel básico, entender cómo se podría masticar un sistema de trading para que lo puedan ver en términos matemáticos o estadísticos y modelar su información para saber y extraer más sabiduría del propio sistema. Yo opino lo mismo, muy importante y algo para que tengan en cuenta en el futuro. Par de divisas favorito. Mira, a nivel personal, realmente no tengo ninguno. O sea, cruce de papero 22. No tengo ningún favorito. Pero a nivel estadístico, te podría decir que el euro en CD es el cruce que a nivel estadístico mejor se me comporta. Entonces, Súper, creo que el euro en CD. súper. Estrategia que más resultado te ha dado. Mira, yo he operado diversas cositas, pero lo que más me ha dado resultados es lo que hago ahora, o sea, zona de soporte y resistencia, análisis fundamental, tener mi estrategia de análisis técnico evaluada, bien, con esperanza matemática positiva, ir acomodándola, ¿cierto?, a los eventos que venideros y lo que está ocurriendo en el momento presente. Súper. ¿Tienes alguna anécdota o aprendizaje que haya cambiado tu forma de ver el trading? Eh, Cuando empecé a recopilar las muestras de mi sistema, cuando empecé a aprender de datos, de estadística, creo que si no hubiese sido por este trader, yo quizás hubiese dejado el trading. Eh, entonces yo creo que aprender de ciencia de datos y entender que yo estaba al borde del abismo con esa estrategia o con esos sistemas que utilizaba antes, creo que eso me cambió mucho mi punto de ver las cosas. Entender de estadísticas, de trading. Súper. Y te quiero contar también una experiencia que a mí me marcó y Sí, de por I Am supuesto. Markets Live, I Am Mastery, como lo quieran tocar, o como lo hayan conocido. Yo cuando empecé, también tuve cierto, esta como racha buena, que uno cree que es finalmente un buen trader, pero en realidad es pura suerte. Uh Y mi -huh. hermano me dijo una vez, mi hermano menor, me dijo como, oye Javier, ¿no crees que si esto fuera tan fácil, todos los ingenieros comerciales, todos los administradores de empresas, todos, se dedicarían a esto? Y ahí yo me pegué como el alcachofazo, ¿cierto? De que no era tan sencillo como yo creía, que no era solamente que yo me conectaba de 7 a 8 a operar con el mentor, ¿cierto? Y le Uh -huh. copiaba y me iba a hacer millonario. Esa fue una experiencia que a mí me marcó, ¿cierto? Relacionando que los dos estuvimos en esa Exacto. academia, estafa piramidal, no sé cómo le vamos a decir. Pero eso a mí me marcó harto. La última pregunta es, ¿dónde te puede seguir la gente y qué tipo de contenido compartes? Bueno, creo que lo que más utilizo es mi Instagram. Pero mi Instagram es como a la vez como yo. O sea, obviamente lo enfoco en trading, pero también a veces subo mis cositas cuando hago jiu-jitsu, o cuando hago cosas interesantes, o subo cosas cuando aprendo algo nuevo. Hola, chicos, mira, aprendí esto, recomiendo este libro, o esta cosa me ha ayudado bastante, o miren, saqué esta certificación en esta página, la pueden ir a buscar, creo que es muy interesante para que aprendan. Ese tipo de contenido van a pillar conmigo. Conmigo no van a pillar ganancias, ni pérdidas, ni mostrar nada de eso,
sino que van a encontrar contenido más educativo y formativo de análisis fundamental, de ciencia de datos, de análisis del sentimiento, de ese tipo de cosas. Súper. Bueno, Kevin, te quiero agradecer esta entrevista. Estoy seguro que a muchos de los traders que van a verlo les va a servir información de mucho valor. Y este es el objetivo finalmente de este podcast o estas entrevistas que estamos haciendo, poder recopilar cierta información valiosa de distintas experiencias, que finalmente todos tenemos distintas experiencias, distintas estrategias, formas de ver el mercado, pero lo que importa finalmente no es tener la razón, sino ganar dinero, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que tu estrategia y todo lo que nos cuentan me hace mucho sentido y de todas formas yo me voy súper como lleno de información, ¿cierto? Que después también te voy a estar Gracias. preguntando. Y sin duda que eres un trader realmente completo. Así que te lo agradezco mucho y te quiero preguntar si tienes algo que quieras decir para finalizar esta entrevista. Sí, por supuesto. Vale, primero que nada, muchas gracias a ti, Javier. Primera vez que me entrevistan. Normalmente soy yo el que entrevisto, así que muchas gracias. Bueno, quiero decir a la gente que el trading es un negocio, que como todo negocio, si tú no registras lo que entra o lo que sale, que si tú no te formas en tu negocio, eh, probablemente te va a ir mal. Probablemente te va a ir muy mal. Entonces aprendan, no se cierren. Si, por ejemplo, creen que ya le hicieron haciendo análisis técnico, no crean que es así. Quizás saben, si saben análisis fundamental, si saben un poquito de acá. Yo siempre he dicho como al principio, no sabes qué tan bueno puedes llegar a ser siendo analista fundamental hasta que no lo estudias. En mi caso propio, yo antes solamente hacía análisis técnico. Y un día dije, ¿y por qué no? ¿Y qué pasa si aprendo esto? ¿Y por qué no aprenderlo si es conocimiento? Todo, o mis círculos se alejaban. ¿Para qué aprender más? Y con lo que tengo ya estoy bien, exceso de información hace mal. Y no, para mí al contrario. Tenía gente que decía, pero es que si vas a ese mundo, después te vas a encontrar con otro mundo. Dicho y hecho, me pasa. Cada vez que aprendo algo nuevo, me entero que hay otra cosa mucho mejor. Pero eso es bueno porque tú te vas especializando y aprendiendo y formándote más. Mi consejo, aprendan y no vean el trading como el camino a hacerse millonarios. Es un negocio y como en todo negocio hay gente que lo hace mal, gente que es de la media y gente que sobresale de la media. Probablemente los que sobresalen de la media son personas que son muy inteligentes en sus campos. Messi, un cristiano, pero hay personas que no necesariamente quieren ser un cristiano o un Messi, quizás quieren jugar en un equipo de media división o quizás vivir de lo que les gusta. Media, ¿cierto? O sea, personas que están ahí y personas que probablemente no le alcanzan. Intenten que su objetivo sea el suyo personal y que aprendan. Para mí eso, para mí la mejor inversión que hay no es comprar Bitcoin, ni comprar divisas, ni comprar oro, no. La mejor inversión va a ser tu educación. Si te educas, vas a ganar plata en cualquier negocio. Super Kevin, te reitero las gracias y espero que estemos viéndonos muy prontamente, ¿cierto? Y Ah, también ¿verdad? ojalá podamos repetir esta entrevista en un futuro y dejo invitado a toda la gente a que pueda visitar las redes sociales de Kevin en su Instagram, lo vamos a dejar acá, porque tiene mucho contenido educativo, ¿cierto? Que seguro nos va a estar compartiendo. Así que eso, chicos, me despido y muchas gracias, Kevin, nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Javier, que te vaya súper. Nos estamos viendo en el ranking. Cuatro, sí. Chao, que te vaya súper. Chao.